¿Qué tal, teleauditorio? Estamos en su programa Tal Cual y en esta ocasión vamos a hacer un análisis de los primeros 7 nombramientos que hizo la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo de su gabinete, y para ello tenemos como invitado al licenciado Jorge Gurrola García. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Bueno, a primera instancia, el primer nombramiento, y que a título personal digo que fue atropellado o fue reactivo, porque cuando estábamos en la coyuntura de el nombramiento que se le reconoce el triunfo, Andrés Manuel López Obrador, presidente actual, habla sobre la reforma judicial. Entonces hubo, ¿te acuerdas?, un movimiento muy abrupto en las bolsas y sale Claudia pues a atenuar y sale ratificando a Rogelio de la O, que es el actual secretario de Hacienda, mandando un mensaje de tranquilidad, de continuidad financiera, disciplina. Inclusive fue muy enfático el anunciar los puntos de que iba a haber autonomía en el Banco de México, etcétera, etcétera. Después, ya la semana pasada se dan otros 6 nombramientos, 3 hombres, 3 mujeres. Y aquí te cedo el micrófono para que nos hables tú al respecto y cuál es tu punto de vista. Sí, gracias. Yo también creo que estos 6 nombramientos habría que seccionarlos en dos momentos. El primero es, como bien dices, la idea es un mensaje, lanzar un mensaje a los mercados de que la política económica en México va a seguir igual. Se suma al nombramiento de Ramírez de la O el de Marcelo Ebrard, obviamente relacionado con el nombramiento de Juan Ramón de la Fuente en la Secretaría de Relaciones Exteriores. No debemos perder de vista que en 2026 viene una especie de revisión al TEMEX, y entonces hay puntos importantes que se van a manejar dentro de ese contexto de la revisión que se va a dar al TEMEX. Entonces este fue un mensaje, creo que funcionó, los mercados lo vieron bien, el dólar se ha mantenido por el orden de los 18 pesos. Marcelo Ebrard, a partir de su nombramiento, ha salido a la palestra a señalar que todo va a seguir igual o mejor incluso. Esa es su misión. Sin embargo, habría que ver, yo traigo 4 temas importantes que creo que él tiene que tomar en consideración a la hora de estas revisiones al TEMEX, ¿no? El primero es energías. Recuerda que López Obrador tiene la firme convicción de fortalecer Pemex y CFE en detrimento de los acuerdos que se tuvieron con el TEMEX, y entonces los inversionistas norteamericanos pues están molestos por estas restricciones que se les han dado. Entonces aquí habría que ver cuál es el papel que va a jugar Marcelo en el tema de energías. Y permíteme, pero está el nombramiento de la que actualmente es la canciller, ¿no?, que se va a medio ambiente, que con ello también se está mandando un mensaje, sí, de que pues se va a ver una disciplina con las energías renovables, ¿no?, que va a haber una atención especial. Sí, claro, en medio ambiente ella es también bióloga, entiendo que esa es su formación profesional, Alicia Bárcenas. Ella también trae el tema de energías, trae el tema de cambio climático, el tema del agua, que es un problema que ya México está enfrentando, y el problema del Tren Maya, hasta qué punto vamos a seguir con que me hace complicado que se revierta, pero todos estos temas ambientales que se generaron, o los problemas ambientales que se generaron con el Tren Maya, esos son algunos de los problemas que va a tener que resolver Alicia Bárcenas en su gestión, ¿no? Bien. Hablamos que fueron 6 nombramientos, un acto muy elaborado, un acto o una forma que le da el micrófono, y yo pienso que por eso va a ser todos los jueves, porque es una forma mediática de acaparar el micrófono, que lo está disputando con López Obrador, porque estamos viendo, tú hiciste algo muy importante la semana pasada, la semana pasada, antes en el presidencialismo priista, pues desde que se abría el candidato
a nivel ya cuando salía el tapado y ya era el destapado. Lungían y era el sol el que acaparaba la atención, el magnetismo, efecto Mercurio, todos los grupos del prismo se unían, etcétera. Y ahora no estamos viendo eso. Ahora estamos viendo un presidente, Andrés Manuel fuerte, que sigue con el micrófono, que trae la agenda mediática. Y este es algo que no habíamos experimentado en México. Y Claudia tiene que ver de qué forma, pues agarrar el micrófono también, el reflector. Entonces esta forma de hacer un nombramiento se lo está dando, porque mañana, pues ya mañana jueves estamos viendo que está la inquietud de cuáles van a ser los próximos seis. Hablamos de que los que ya se dieron son 3 hombres, 3 mujeres, 6 en una partida, pero ya habíamos dicho que el de Hacienda ya se había nombrado, son 7. Ebrard, pues con Ebrard hacia primera instancia se habla de operación cicatriz, se habla de una persona que se le debía, se suma, se alinea, fue, vamos a decir, con el que tuvo más roces en los nombramientos. Cuando antes de decir quién iba a ser la persona que iba a ser, él cuestionó a Ebrard mucho el método de las encuestas, etcétera. El que se sume se alinea y es un buen interlocutor porque pues si alguien ya conoce más bien los corredores de la Casa Blanca, del Capitolio, es él. Sí. Y de cara, como dices tú, a esta revisión del TECMEC, pues él es una persona muy importante. Entonces es muy acertado ese nombramiento y visto muy bien por la comunidad económica internacional. Juan Ramón de la Fuente igual, yo pienso que van a ser una mancuerna y Bárcena viene a reforzar esa línea. Así es. Pero tenemos el de Agricultura. Sí, el de Agricultura, que es una persona pues un doctor, poco conocida pero dentro del medio muy técnico. Sí. Se llama Julio Verdogué. Okay. Él es un ingeniero agrónomo y tiene doctorados en Países Bajos y tiene maestrías en Estados Unidos. Es un tipo que al menos en el papel muy capaz. Muy capaz. ¿Qué nos dice esto, licenciado? Un gabinete profesional, sí, un gabinete científico. Sí. Entonces, el esquema en uno de tus muy buenos artículos hablas pues del 90-10, ¿verdad? Sí. Con AMLO era 90% lealtad y 10% capacidad, efectividad. Sí. ¿Se irá a revertir aquí el 10-90? Al menos en estos 7 que van, todo indica que sí. Por ahí se empiezan a filtrar algunos nombres del segundo gabinete. Podría ser un poco más político a lo mejor, ¿no? Pero estos 6, más el que ya habían ratificado, parece ser que Claudia Sheinbaum no comulga con la ideología López Obradorista de la lealtad por encima de la capacidad. Y vimos cómo esa ideología López Obradorista causó muchos problemas, ¿no? Tenemos Pemex, tenemos salud. O sea, hubo muchos rubros en donde hubo gente que no tenía el perfil, exacto, que no demostró capacidad, pero que era leal al presidente y por ese simple hecho se mantuvieron ahí. Ahora, aquí nos da luz a los perfiles tanto de Claudia como de Andrés Manuel. Claro. Claudia es una científica, sí, y es una persona con credenciales, vamos a decir, muy buenas académicamente, intelectualmente. Sí. Entonces aquí vamos a ver una ejecutiva que va a gobernar con bases, con estadísticas. O sea, esto nos habla de ser una persona mucho más mesurada y lo está demostrando ya en su discurso actual. Fíjate que lo que comentas tiene mucho sentido con la transformación que se da con CONACYT. CONACYT pasa a ser una Secretaría de Estado con el nombre de Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Y la idea de esta Secretaría es precisamente utilizar el método científico, la investigación para generar políticas públicas. Lo cual, pues, es todo un reto para Rosaura Ruiz, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que las decisiones en política
muy difícilmente se sostienen en estos estándares de la ciencia y de la tecnología, y más en gobiernos de corte populista como el que tenemos actualmente. Ellos quieren soluciones mediáticas, que generen votos, que generen satisfacción. Y nosotros como ciudadanos también estamos acostumbrados a que se nos resuelva el problema rápido, ¿no? Y entonces sería bueno ver con el devenir del tiempo si Rosaura Ruiz logra convencer a Claudia Sheinbaum de, antes de iniciar una obra como la del Tren Maya, por ejemplo, se someta a un proceso de investigación para ver la viabilidad o no viabilidad del proyecto, y si la respuesta es no, frenarlo o cambiarlo, ¿no? A mí se me hace sumamente complicado que pueda funcionar así. Un nombramiento, o sea, donde pones a un perfil como esta señora, sí, por sus cartas que tiene, pues yo pienso que no la vas a exponer. Yo pienso, sí, que vamos a dar el voto de confianza, digo, porque yo como mexicano, pues yo soy de la idea de que ya no estamos para hacer ocurrencias, sí, claro, y que traen un costo ecológico, económico, social enorme, ¿verdad? Sí. Entonces, está interesante, y el último nombramiento fue Godoy, sí, en la consejería jurídica. Ernestina Godoy. Ernestina Godoy. Pues cuestionada, ella es de los leales al régimen. Recordemos por ahí aquel dictamen que salió para deslindar cuando se cae la línea 12 del metro. La Fiscalía de la Ciudad de México saca un dictamen en donde dice que la responsabilidad fue del constructor, no fue de Claudia. Por ahí trae el tema también ella ¿te acuerdas? Con Gertz Manero, de la familia de Gertz Manero, que metió a la cárcel a la cuñada. Sí. Ella estuvo involucrada en ese tema, la persecución que se dio al cártel inmobiliario, como le denominaba ella, que eran básicamente panistas, o el candidato panista a la Ciudad de México. Entonces ella traía ahí trae sus cuestionamientos, ¿no? Esa posición está cuestionada por el tema de Julio Scherer, el hijo del fundador de Proceso, ¿no? La salida de Julio Scherer Ibarra de la consejería por presuntos arreglos en juicios que se dieron, generó que esa posición saliera a la luz mucho de lo que se maneja dentro de la consejería, los arreglos, los despachos hacia afuera. Entonces ese lugar creo que está algo expuesto, y Ernestina Godoy me parece que no era la indicada para ¿Qué te dice el perfil de ella? Vamos, esa sí es 90% lealtad, ¿no? Sí, ella es 90% lealtad y 10% capacidad, tal vez, ¿no? Fíjate que de aquí, derivado de lo que estamos hablando, yo soy de la idea de que podemos, Jorge, analizar muchos nombramientos, pero si la estructura organizacional no se lleva a hacer cambios audaces, visionarios, ¿qué voy? Si mientras las fiscalías las nombre el Ejecutivo, dime qué autonomía estamos hablando. No. Bueno, entonces ahí estamos en una superfalacia. Y esa es la parte que este país no ha podido trascender. O sea, de que realmente exista un verdadero equilibrio de poderes. Las fiscalías deben ser nombradas, es así, por un mecanismo, por un voto popular, etcétera, pero no por ninguno de los poderes. Pero aquí no se da. No. Entonces, pues se le saca mucha rentabilidad política cada trienio, o cuando se han hecho innovaciones tanto en el plano federal como local, que ahora sí viene la fiscalía y que se le va a dotar, etcétera. Pero el Ejecutivo lo nombra. Claro. Y no nada más ese organismo, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera es otro organismo que también tiene que tener esa independencia. En esta semana se da el fenómeno o la persecución del presidente López Obrador contra Latinus, contra Loret de Mola, contra Víctor Trujillo, ¿no? Hay una investigación, hay unas carpetas de investigación que se están abriendo, precisamente utilizando la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, esos dos organismos, que son los brazos ejecutores, creo yo, del presidente, deben de ser, coincido contigo, autónomos e independientes completamente. No lo existe, entonces estamos hablando de que pues ahí entra el 90% de la lealtad. Y el nombramiento hoy para mí tiene esa connotación
tú muy acertado pones el dedo en la llaga. Y sí, pues estamos viendo de que ya ahí es un rasgo muy tendencioso. Falta ver cuál va a ser el nombramiento. Por ejemplo, una de las carteras que deseamos fuera del aire muy importantes que faltan, pues es la de Gobernación, Marina y Defensa. Que ya traemos un adelanto porque ahorita el hecho de que se quiera que la Guardia Nacional pase al control de las fuerzas de la Sedena, pues también eso es algo que se está criticando mucho, ¿no? Y sale la presidenta electa a decir que México no se va a militarizar. ¿Pero cómo? O sea, en la Constitución se dice que el mando debe ser por un civil, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ellos argumentan, se basan en la definición de militarización y dice que la militarización es aquella en donde el ejército controla política y económica y socialmente un país. Y en este caso no es así. Ese es su argumento, pero toda la tendencia va encaminada hacia eso, hacia que la Guardia Nacional dependa ahora sí formalmente, porque materialmente sabemos que así es, ¿no? Dependa formalmente ya de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esa es la línea que al menos se vislumbra que se va a trazar. Bien. Aquí, estos 7 nombramientos, a mí me dice, yo en lo personal los veo bien en términos generales. Sí. O sea, porque pues ahí el prietito está Godoy, pero Bárcena, Ramón de la Fuente, Ebrard, mis respetos, y el de Agricultura, que es un verdadero, tiene unas credenciales, es más, estuvo en la FAO, ¿no? O sea, es reconocido a nivel internacional. Sí. Claro. Aquí, pues ahora es donde nos vamos a topar con esa línea tan sustentada, con un marco de un gobierno populista. Sí. Pues eso es lo que vamos a ver en su momento, cómo esas inercias van a chocar. Es que ese es el gran reto que tiene en materia económica México, porque por muy capaz que sea Marcelo, por mucha intención que tenga, si no cambian la idea del gobierno populista, de que las inversiones estén en riesgo. Acuérdate que ellos para venir a invertir a este país se basan en muchos aspectos: democracia, seguridad, Estado de Derecho. Estado de Derecho en términos concretos. Y si no se les garantiza eso, no se van a venir. Y entonces no vamos a tener un crecimiento económico como el que se está planteando obtener. ¿Cómo garantizarle al empresario que su capital está a salvo y que no va a ser rehén de una decisión de una presidenta con el control del Congreso? Sí, porque cuando entró Obrador, acuérdate que dio el primer manotazo, y fue para mí algo que mandó un pésimo mensaje, fue haber cancelado el aeropuerto de Texcoco. Claro. Pero México estaba en otras condiciones hace 6 años. Ahorita, con una situación que ha sido mal vista a nivel mundial, bueno, para muchos, y yo lo veo muy tendencioso, es que no se esperaba el resultado, y lo dijimos la semana pasada, en el Congreso. Que tengan mayoría calificada o estén a punto de lograr, o que lo logren con maiciar a 5 diputados y senadores, eso no es sano. No. En ningún país del mundo, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Toda la literatura te lo dice. La base del crecimiento económico de los países es la libertad de mercado. O sea, nadie va a venir a arriesgar su capital, su dinero, en un régimen en donde no tienes esta estabilidad. Sí, ese equilibrio. Ese equilibrio. Y ese equilibrio basado en la Constitución, no en la palabra de un profeta. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bien. Ya llevamos 7 nombramientos, próximamente van a haber otros 6, y así hasta que se termine todo, de nombrar todo el gabinete. Estamos de acuerdo que Gobernación nos va a decir muchísimo. Sí, desde luego, pues es el encargado de la política interior, el que tiene las negociaciones con partidos políticos, con los grupos al interior del país, ¿no? O sea, es fundamental quién va a ser el secretario de
de gobernación. Pero era, ¿no, Jorge? Porque actualmente la que está, digo, yo creo que era una interlocutora de, o sea, estamos hablando de que el hombre fuerte que era en el presidencialismo priista, pues era el de gobernación. Pues lo que pasa es que ahora el fuerte es López Obrador. Sí, por eso. O sea, digo, quería llegar a eso. Sí. Ya me contestaste. Sí, ¿no? o sea, López Obrador es el de Hacienda, López Obrador es el de Gobernación, López Obrador es el de Relaciones. O sea, caudillismo. Pues claro, o sea, al extremo de que en las mañaneras regañaba ya al Sí, fíjate qué diferencia es de un presidencialismo a un caudillismo. Sí, claro. O sea, fíjate, son diferentes connotaciones, ¿verdad? Entonces, la pregunta es si Claudia Sheinbaum Pardo va a tolerar tener un verdadero secretario de Gobernación. Yo pienso que me dice ella que sí. O sea, pensando cómo está haciendo los nombramientos, como está hablando, está siendo moderada, está convocando a la reforma judicial, ahorita reiteradamente sale a decir que van parlamento abierto, que quiere escuchar todas las voces. Y yo, ¿sabes qué siento? Que le están como diciendo, midiendo el agua, porque hay nerviosismo financiero, ¿eh? Sí, claro. Y la fuga de capitales. Tú no escuchaste, yo creo que fue un gambito, fue campaña negra, que de Aguascalientes iba a la Nissan. No escuché. Porque estaba saliendo en el esto, o sea, ese tipo de, o sea, imagínate que se fuera la Nissan de Aguascalientes, ¿de cuántos empleos estamos hablando? No, y Aguascalientes, que es uno de las entidades federativas con mayor PIB per cápita. Por eso, entonces, ellos deben de estar conscientes de que, o sea, cuando, repito, hace 6 años llega AMLO y pudo hacer y gritar, pero no pasaron sus reformas constitucionales y no estaban las condiciones. Eso nos tenía, había tranquilidad y en los mercados y todo el mundo de que no iba a poder pasar nada. Pero ahorita puede pasar absolutamente todo, porque simplemente Claudia va a nombrar al ministro y va a tener 4 ministros. Así es. Entonces, ahí sí ya haz de cuenta que ya ahorita no hay un muro de contención y eso está generando ya mucha incertidumbre. Claro, y sobre todo se habla mucho de la necesidad de que los ministros sean personas preparadas, ¿no? Y vemos, si tú analizas las intervenciones de la ministra Batres, pues la verdad es que dan pena ajena, ¿no? Sus participaciones en el pleno de la Corte. O sea, ahí requieres personas estudiadas, preparadas, con capacidad, con experiencia. Por eso se pelea tanto la carrera judicial. De que se necesita una reforma, eso es indiscutible, ¿no? Pero como se necesita también en el poder legislativo, o sea, los mismos vicios que tienes en un poder los tienes en el otro. Habría que hacerlo, pero sí creo yo que es muy importante, fundamental la decisión que lleguen a tomar en el tema de la reforma al Poder Judicial. Coincido plenamente y ya nos estamos retirando y te voy a decir una cosa y hay que decirlo. Gracias al TLC de los 90s, México despetrolizó su economía. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque hoy en día el primer pulmón económico son los corredores de fabricación de partes automotrices. Segundo, estamos en el turismo, remesas y cuarto, petróleo. Sí. Venezuela está petrolizada, su economía está en el petróleo y ve cómo viven, en qué situación está. Eso lo debe saber Morena, lo debe saber Claudia, AMLO y todo el mundo. Así es. Y están mandando señales de que van a cuidar la economía, el riel por donde vamos teniendo el nombramiento de Ebrard, de Juan Ramón y de Bárcena. Entonces yo pienso que va bien, vamos a darle el voto de confianza a ver a quién pone en gobernación. Eso nos va a decir muchísimo. Efectivamente. Agradezco, te creo que nos has sintonizado y muchas gracias por venir y espero sigas apoyando. No, muchas gracias.